Estamos en Deuteronomio 31 del 13 al 17. Encontramos cada 130 letras el nombre del Mesías, Yeshua. Y aparece las letras en verde. Y vemos que dice: y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Entonces dijo el Jehová a Moisés: he aquí, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué, presentaros en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Se apareció Jehová en la tienda de la en una columna de nube, y la columna de nube se puso en la entrada de la tienda. Y el Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Se encenderá mi ira contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, porque lo que dirá en aquel día: ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Y vemos cómo en este pasaje nuestro Mesías Yeshua escoge a Josué. ¿Quién escoge a su pueblo? Dios y el Mesías. Y escogió como líder en ese momento a Josué. Aquí haremos la observación que cuando Moisés cambió el nombre de Josué, quedaron dos cosas por analizar en ese nombre. Cuando le agregó esto a Josué, se llamó Yehoshua, que quiere decir salvado de Jehová. Pero tiene las 4 letras del Mesías y las 2 de Dios. Las 2 primeras son las de Dios, la Yod y la Hei, el nombre sagrado de Dios. De ahí provienen estas 2 letras y luego las del Mesías. Y por eso el hombre hoy acostumbra a llamarle Yehoshua, Yahshua, porque parte de un concepto de hombre, pero Yeshua es el concepto de Dios. Así lo llama Dios. Es un nombre sagrado que le da Dios a su Hijo. Entonces, aquí haciendo esta aclaración, y vemos en la Escritura cómo sabía que el pueblo de Israel iba a traicionar a Dios. Dentro de ellos el pueblo judío, pero eran 12 tribus. Y habla de los acontecimientos que posteriormente se dieron. Pero a un Josué le tocó dirigir en este momento que pasó a la promesa, a la entrega de una tierra de leche y miel. Y las letras se encuentran en estas palabras que forman un nuevo código. Jehová, et, principio, fin. Yehoshua, salvado de Jehová, esto es lo que significa. Asap, quitando Ra, males. Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen qué código se formó. Esto es Deuteronomio 31 del 13 al 17. Y aquí tenemos que el código que se formó es: de principio a fin Jehová salvará, quitando
los males. Y nos dice en Deuteronomio 13:5 acerca de los profetas que contradicen a Dios, que no son profetas, que hacen que se rebelen contra Dios. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por lo cual Jehová tu Dios te mandó anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Aquí cumpliendo esta palabra tanto en pasado, presente y próximo futuro del nuevo cielo y la nueva tierra. Estamos en Deuteronomio 31, 19-24. 4 letras en rojo que forman la palabra Torah y que de letra a letra tiene 132 letras de distancia, una equidistancia perfecta. Y hacemos la observación que quitamos el versículo 23 porque en ella no contenía alguna letra del código y el espacio nos es limitado. Y nosotros vemos que la palabra Torah aparece en estas palabras que el Señor nos puso. Dice: ahora pues escribid este cántico para vosotros, y tú enséñaselo a los hijos de Israel, y ponlos en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir estas palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Dios les iba a entregar la tierra prometida a sus padres, a estos hijos. Sin embargo, ellos en su mente ya tenían la desobediencia, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y le dice a Moisés que esto sea como testigo. La misma Torah es testiga de esto. Pero no solamente habla de aquellos que la historia dice los sacó de Egipto, sino también habla del pueblo de Israel de hoy. No me refiero al pueblo judío, hoy me refiero al pueblo de Israel que fue diseminado en este continente y en Europa. Antes de tener cualquier denominación, somos hijos de Dios. Y al ser del pueblo de Israel, tenemos un compromiso de cumplir los mandamientos. Veamos. Ninguno de los 10 mandamientos deben ser obsoletos, porque a veces hasta decimos a nuestros hijos: cuando crezcas tú decidirás, pero ya será tarde. Si a tus hijos tú pones que hay que amar a Dios, que hay que honrar a los padres, que no hay que envidiar lo que no es nuestro, que no hay que asesinar, si tú pones eso como una ley,
y que Dios está observando este cumplimiento, tus hijos sabrán sobre qué camino hay que pisar. Ya si toman otra decisión, es responsabilidad de ellos. Pero aquí dice, este cántico, esta Torá son testigos de que hemos traicionado a Dios. Pero es tiempo de corregir. Cumplamos los 10 mandamientos. Y si te parece, el día de descanso, lo que impuso el Señor fue el Shabbat, de viernes al atardecer al sábado al atardecer. No nos rebelemos poniendo domingo en nuestra vida. Si aún queremos el domingo trabajar para Dios, hagámoslo. Pero el Shabbat es de descanso con Dios. Es un mandamiento como todos los demás, no pasarán. Esto se queda. El resultado del código de la palabra Torah, que ya en sí es un código, también estas letras están en las palabras que forman un nuevo código. Y este código es: por estos males, Israel, toda palabra de Dios. Como había dicho el cántico, lo pondremos como testigo. Y la Torá es un cántico. Veamos Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero no te equivoques, que solamente a ellos les pasó, solamente ellos fueron culpables. Hoy, en esta época, aquellos que se dicen herederos de la palabra, miren, los males han venido como plagas, temblores, erupciones, y aún falta mucho. Tenemos que retornar a obedecer los mandamientos de Dios, decirle que estamos arrepentidos y que nos abrace en estos tiempos de angustia. El nombre de Dios que debemos declamar es Jehová, y de su Hijo Yeshua, no el que nosotros traducimos. Aquí está la palabra de Dios como testigo para estos tiempos. De ti, en tu libre albedrío, puedes corregir el camino y puedes decirle a Dios que te arrepientes, que repararás los daños y que regresarás a Él. Esa es la palabra Teshuvah. Esa es la solución. Él nos la ha puesto. Toda palabra de Dios es testigo de lo que hagamos. Y aquí tenemos en Deuteronomio 31:27 nuevamente el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Y como vemos, están las letras en rojo. Aparece cuando Moisés hablaba al pueblo de Israel: porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí que estando hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Jehová, cuanto más lo seréis después de mi muerte. Todo un profeta, ¿verdad? El profeta dice y se cumple, porque Dios se lo dice al oído.
y por la boca sale amplificado este mensaje. ¿Se ha corregido? No, hay una desobediencia total contra la palabra de Dios, contra Dios mismo y el Mesías. Por eso las plagas que están en nuestro mundo, grandes temblores, tormentas, ciclones, como plagas día tras día, y todavía no iniciamos el periodo que nos dice en el libro de Revelaciones llamado Apocalipsis. Pero para aquellos que ansían y buscan a Dios, Dios los protegerá en el camino para llegar a un nuevo mundo y una nueva tierra. Es un pequeño periodo de sacudida de aquellos que han ofendido a Dios. Y las letras del Mesías Yeshua están en rojo, cada 9 letras. Y estas letras también están en estas palabras que forman un nuevo código, el cual lo veremos en la imagen siguiente. Este es el código de Yeshua en Deuteronomio 31:27. Y el resultado del código Yeshua es una observación, es una profecía que nos da. Dice: conozco toda tu cerviz, dura todavía. No nada más estaba hablando aquel tiempo, acuérdense que estos son palabras proféticas de estos tiempos, no de aquellos, de estos, en los cuales no nada más le habla al pueblo judío, a la comunidad judía, habla a todo el pueblo de Dios. Antes de cualquier denominación religiosa, somos del pueblo de Dios. Y aquí Él te dice: conozco toda tu cerviz, dura todavía. En Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Simplemente cumplamos los mandamientos de corazón y veremos un cambio al entregar nuestra vida a Dios para nuestra protección de nosotros y de nuestra familia. No seamos soberbios, de cerviz dura, sino vayamos al Señor arrepentidos. Los fenómenos, como hemos comentado, están cayendo como plagas en todo el mundo. Y nos quedamos asombrados con nuestra carita de espanto, pero no pensamos ir a Dios. Atribuimos milagros a figuras de yeso o a hombres de carne y hueso. Esta es la exhortación: sal de donde estás y ve a Dios. Él es el que nos ordena y nos manda, el que nos dice el camino y el que nos ama. Porque no solo es aquel que dice amarnos, pero nos lleva por caminos equivocados, sino Dios nos lleva por el camino de luz, y su Mesías es nuestro pastor. No seas de dura cerviz. Esta es
La palabra profética del Señor. Conozco toda tu cerviz, dura todavía. Estamos en Deuteronomio 32, 11 al 15 y del 32 del 14 al 23. Omitimos aquellos donde no se encuentra el código. Son 4 letras que están señaladas en rojo. La distancia, cada 17 palabras la primera letra. Estas 4 palabras forman el nombre del Mesías. De manera exacta dice Yeshua. Este es el nombre hebreo que le dio Dios a su Hijo, a nuestro Mesías. Y se encuentra en esta palabra de Dios que dice: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, y le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de la raza de Basán, y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Esta es el código. Yeshua fue abandonado. Nuevamente, no solamente se trata del hecho histórico de que fue traicionado, hoy también es traicionado. Y mientras Dios nos da en abundancia, nosotros vamos en el sentido contrario. Nos volvemos soberbios. Y el Mesías nos da un mensaje que lo forma donde están las letras del nombre de Yeshua en rojo. Esas palabras forman un nuevo código que veremos más adelante. Esto es Deuteronomio 32, 11 hasta el 15. Y aquí tenemos el resultado del código. Toma en el campo al carnero y hazlo. Y para esto tenemos que comentar que dentro del templo había 2 corbanes, 2 sacrificios. Uno, el que se le decía Ben David, el cual se hacía dentro del templo, y el Corbán Ben Yosef, fuera del templo. ¿Cuál es el Corbán Ben Yosef? Proféticamente, el que fue sacrificado fuera del templo, en el monte La Calavera, en hebreo es Gólgota. Y el Ben David es el cordero que viene, el sacrificio, el corbán, dentro del templo, el Rey de Reyes, que ya estamos anunciando su venida.
toma en el campo al carnero y hazlo. Pero aquí tenemos en Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que se llevase la cruz. Exactamente. Así debes de ser, como Simón de Cirene, cargar la cruz. Esto no quiere decir que hagas procesiones en Semana Santa, que hagas de tu cuerpo dolor, sino quiere decir la circuncisión del corazón, que siempre tengamos en cuenta ese sacrificio. Y en Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y el mismo Mesías nos dice, el que me quiera seguir, que cargue su cruz. Por lo tanto, este es el código. Toma en el campo al cordero y hazlo. Haz sacrificio en tu corazón. Arrepentimiento. Y nos encontramos en Deuteronomio 34 del 5 al 12. El código es de manera inversa, va del 12 hacia el 5, porque Dios maneja su lengua hebrea como a él le place. Cada 72 letras aparece la palabra Hay Yeshua, vida Yeshua. Y recordemos aquí que donde se encuentra en Deuteronomio dice, y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bapeor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esto es para que no fuera convertido en un ídolo de adoración, porque el profeta habla y hace solamente lo que Dios le dice o le permite hacer. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. ¿Y esto por qué? Porque entregó su vida a Dios. En fe lo hacía. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como Jehová había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir un profeta como Moisés, a quien Jehová conocía cara a cara. Efectivamente, no ha vuelto a surgir un profeta en Israel como Moisés, que se entregó en vida a servir a Dios y a servir al prójimo. ¿Y por qué dice a quien Jehová conocía cara a cara? Esto parece un hebraísmo y una forma de hablar que luego interpretamos de manera incorrecta. Acuérdense que dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y había dos ángeles de un lado y otro. Moisés se ponía de un lado y de la otra cara le hablaba el Señor, nuestro Dios, a través del Mesías. No quiere decir que hablaban como nosotros hablamos con una persona cara a cara, sino él se sentaba en el arca del pacto, en medio de los ángeles, y del otro lado contestaba Dios.
Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¿Por qué aparece vida Yeshua? Porque ahí se forjó uno de los pactos que el Mesías ha hecho. Y Moisés cumplió de manera sorprendente para un hombre con Dios. A pesar de sus fallas, de sus errores, Dios le placía a través de Moisés hablarle y encomendarle las cosas que tenía para su pueblo. Y aquí tenemos a Josué. Josué iba a encabezar la toma de esa promesa, la tierra de leche y miel. Por lo tanto, nos dice vida Yeshua, sirve a Dios, cumple los mandamientos y tu vida realmente cambiará. Esto es Deuteronomio 34 del 5 al 12. Y el resultado de el código que contienen las letras vida Yeshua, que están encerradas en estas palabras que forman este código, el poder del rostro de Dios durante 30 años. Esto se lo dedica a sus siervos, dice, a mis siervos. Daniel 12, 11, 12 y 13 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Faltan 30 años. El acontecimiento del libro de Revelaciones, llamado Apocalipsis, para estar los 1000 años con nuestro Mesías. Este es el tiempo que nos está señalando el código, el poder del rostro de Dios durante 30 años, a mis siervos. Nuevamente, una profecía que nos dice que esperemos, estamos cerca del final de estos tiempos para dar vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, donde nos hará descansar. Este es el mensaje que le dio a Daniel y que está escrito en estos códigos. Estamos en Deuteronomio 34:11. Cada 7 letras están en amarillo. Aparece el nombre de Moisés, Moshe. ¿Y qué nos dice Deuteronomio 34:11? En cuanto a todas las señales y maravillas que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón y contra sus siervos y contra toda su tierra.
cada 7 letras. Tenemos el nombre de Moisés. Y vamos a ver en la siguiente imagen qué significa esto. Aunque está resultando muy obvio porque la palabra Mofet, milagro, Asher de Jehová, nos está diciendo. Pero vamos a la siguiente imagen. Esto es Deuteronomio 34:11. Y el resultado de este código es milagros de Jehová. Deuteronomio 7:19 dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la misma mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te mires. Milagros de Jehová en las manos de Moisés, un profeta no solo del pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Estamos en Deuteronomio 34:12 y Josué 1, versículo 1 y 2. Aquí aparecen en amarillo las 4 letras de nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro pastor, nuestro rabí, el que ahorita nos está enseñando con el Espíritu de Dios estas palabras. Y dice Yeshua, cruzando de Deuteronomio a Josué, porque es para Dios una sola palabra, la suya. Y nos está diciendo, porque las letras se encuentran en estas palabras que significan Allín, ojo, Moisés, luego Yehoshua, salvado de Jehová, esto es lo que significa, y tiene con unión el Dios, y abajo la palabra Ebed. Y esto forma otro código. Pero ¿qué nos dice lo que contiene aquí? En Deuteronomio 34:12 dice: y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Y aquí está: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios les hablaba a través de Yeshua. Aquí solamente vamos a hacer la observación, aunque hicimos un código explícito del nombre del Mesías. Josué se le agregaron letras a su nombre. Como puedes ver en Josué 1, se nota aquí el nombre. Se le agregó una Hei, porque si lo ves detenido, las otras 4 letras pertenecen al Mesías, que es Yeshua. Por lo tanto, al Mesías no podemos decirle Yehoshua, Yahshua. Este es su nombre, Yeshua. Y las 2 primeras letras, si tú las ves, pertenecen al nombre sagrado de Dios, la Yod y la Hei. Esto es Deuteronomio 34:12 y Josué del 1 al 2, y veremos adelante en la siguiente imagen
¿Qué quería decirnos este código? Y miren, aquí tenemos el código. Miró Moisés a Yehoshua, su siervo. Y en Números 27:18 nos explica. Y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y vemos en hebreo como en esta parte está la palabra él, que significa Dios. Siempre cuando Dios le habla a alguien, en hebreo se ve cómo está la palabra él, que viene de Dios, no es invento de las personas, no puede ser. No, nosotros nada más podemos comprender, no interpretar la palabra de Dios. Caeríamos en un error. La sabiduría es tan grande de Dios que solamente podemos alcanzar a comprenderla. Y después viene el nombre que quedó a Josué. Al agregarle las letras, Moisés le agregó esta letra. Y lo que nos dice vemos claramente las 4 letras del nombre del Mesías Yeshua y las 2 primeras del nombre sagrado de Dios. Pero ¿qué nos dice el código? Miró Moisés a Yehoshua, su siervo. Sí. De hecho, porque Dios le dijo a quién escogería. Y la segunda, porque al cerrar Moisés sus ojos para ir a donde sus padres descansaban, lo último que vio fue a su siervo Yehoshua, Josué, hijo de Nun.